Bueno, aquí habíamos quedado el jueves, estábamos hablando de la temperatura y veíamos que lo que era la fiebre, lo que era la hipotermia, yo les decía que pues que aquí en Colombia casos de hipotermia son muy raros porque pues somos un país caliente, tropical, ¿ya? Y son más comunes los casos de piresia o hipertermia. Y yo les decía que había que diferenciar entre una fiebre y una hipertermia, porque la hipertermia pues generalmente es ocasionada por el medio externo, mientras que la fiebre es una respuesta del cuerpo humano, ¿ya? Entonces quedamos aquí, hablábamos de lo que era una febrícula, que nos decía que era hasta 38 grados centígrados, fiebre moderada entre 38 a 39, fiebre alta mayor a 39. La fiebre después de 40 grados centígrados puede causar convulsiones, entonces por eso cuando es una fiebre muy alta hay que tratar de disminuirla, ya sea con medicamentos, en el caso de los niños, con paños de agua tibia. ¿Listo? Miren acá esta parte que dice síndrome febril. Dice sensación de calor, es el síntoma. Estos son los signos y los síntomas. Los síntomas serían los de este lado, perdón. Sensación de calor, escalofríos, cefalea, que es dolor de cabeza, malestar general, astenia, sed, anorexia y polialgia. Eh, y los signos serían fascia febril, taquicardia, polipnea, disminución de la presión arterial, es decir, hipotensión, lengua eh, carrasposa, seca, boca seca, piel caliente, sudoración, orina escasa y oscura. Esos son signos de fiebre, ¿ya? No es lo mismo que signos de infección, porque pues los signos de infección serían otros. Signos de infección sería, por ejemplo, secreciones purulentas, es decir, pus, aumento de la temperatura en el lugar de la infección. La fiebre es otro indicador de infección, inflamación, enrojecimiento de la zona. Esos serían signos de inflamación y los signos de inflamación pues están asociados a los signos de infección, ¿ya? Lo último que nos quedaba de hablar era de el que yo les decía que era prácticamente el quinto signo vital, ¿sí? Los signos vitales son cuatro: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial. Sin embargo, la oximetría de pulso o la saturación de oxígeno es considerado un quinto signo vital. Es el que yo les decía que es el aparatico que te ponen en el dedo. Yo les había mostrado un video donde una señorita explicaba cómo usar, ¿cierto?, el saturador o pulsioxímetro. Entonces miren lo que nos dice acá: la oximetría de pulso o pulsioximetría es una medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. El color de la sangre varía dependiendo de qué tan saturada está el oxígeno, debido a las propiedades ópticas del grupo hemo de la molécula hemoglobina, ¿sí? Y ustedes pueden darse cuenta de esa diferencia también a simple vista. Cuando ustedes vean una sangre venosa y una sangre arterial, van a ver la diferencia. La sangre venosa, como es pobre en oxígeno, es de rojo oscuro, ¿ya? La sangre arterial, como es rica en oxígeno, es de un rojo brillante. Entonces, de esa forma usted puede saber cuándo una sangre viene de la arteria o cuándo viene de la vena. El rojo oscuro es de las venas, el rojo brillante es de las arterias. Nos dice acá, así el pulsioxímetro determina la saturación de oxígeno midiendo espectrofotométricamente, es decir, el color, qué tan brillante es ese rojo de la sangre, ¿ya? Y dice acá, según el grado de azules de la sangre arterial, y expresa estas azules en términos de saturación. Acá explican el procedimiento. Dice que tiene un sensor en forma de pinza. La pinza tiene un productor de luz, es decir, ese rayo rojo, es como un láser, que refleja sobre la piel del pulpejo del dedo, y este sensor mide la cantidad de luz absorbida por la oxihemoglobina circulante en el paciente. Se debe masajear el pulpejo del dedo del paciente, luego se coloca la pinza con un sensor y se espera recibir la información en una pantalla del aparato en la que aparecerá la siguiente información. Es decir, el aparatico nos muestra
La saturación, la frecuencia cardíaca y la curva del pulso. Y miren que nos pone de primero eliminar la pintura de uñas, es decir, el esmalte. Se debe eliminar el esmalte. Por acá alguien me está escribiendo, voy a mirar rápidamente. Se explicará al paciente en qué consiste la medición, insistiendo en la necesidad de mover el mínimo el dedo y no desplazar el sensor. Entonces, esto de las uñas es la razón por la que a los pacientes que le van a hacer cirugía no pueden entrar con las uñas pintadas. Porque durante la cirugía les van a estar vigilando, ¿qué dice por acá? Que no tiene megas y todo está cerrado. Sí, eso va a ser un problema. Eso ahora con las marchas y las protestas que están cerrando negocios, va a ser complicado eso de recargar datos. Bueno, de pronto en las ciudades grandes no, pero para los que nos ven desde los pueblos, para los que nos ven desde lugares más remotos, sí. Entonces, vamos a tener ese inconveniente y pues tratar de seguir subiendo las clases a YouTube. Esta norma se termina el 27, ¿no? El 27 estaríamos terminando. En caso de realizar, Profe, ¿sí? y ya tienes la nota pues de la norma que vimos la anterior. Ah, todavía no las he publicado. También tengo un inconveniente con eso. No las he publicado porque tuve un inconveniente, pero las estaré publicando esta semana. Ya tengo las notas del otro grupo, yo tengo otro grupo en las mañanas, tengo las notas del grupo de la mañana, pero con ustedes todavía me falta. ¿Vale? Entonces tenemos acá que es caso de realizar mediciones continuas durante mucho tiempo, cambiar al menos cada 8 horas de localización para evitar lesiones de la piel. Es decir, si un paciente va a tener esa pinza en el dedo todo el tiempo, estar cambiando de dedo al menos cada 8 horas. Y el sensor no debe comprimir en exceso ya que puede alterar la medición. El valor normal de la saturación de oxígeno debe ser mayor al 95%. Este es el valor normal, ¿sí? Sin embargo, yo les digo que cuando ustedes tengan pacientes hospitalizados, va a ser muy raro que tengan un paciente con más de 95. Ese es el que está sano, ¿sí? Pero el paciente que ustedes tengan con alguna enfermedad respiratoria, lo más seguro es que no va a tener esto. Entonces, se considera hasta 90% como que el paciente está bien, ¿sí? O sea, 95% para arriba, normal, ¿ya? Pero hasta 90% digamos que el paciente todavía puede tolerar el oxígeno del aire, ¿sí? ¿Qué pasa si se baja de 90? Si se bajara de 90, me está indicando que la sangre necesita más oxígeno y hay que saturarla más. ¿Cómo logro eso? Administrando el oxígeno al paciente. En otras palabras, lo que les quiero decir es que menos de 90% es un indicador para que usted le administre oxígeno al paciente. ¿Ya? Ese paciente necesita oxígeno. Sin embargo, hay veces, hay ocasiones donde un paciente puede estar saturando bien, pero la presión de oxígeno en la arteria está baja. Vamos a ver más adelante qué es eso de la presión arterial de oxígeno. ¿Listo? Por ahora, vamos a terminar hasta aquí con signos vitales, ¿ya? Creo que yo ya les mandé estos documentos y pues la idea era cerrar el tema ya con oximetría. No hay mucha complejidad, o sea, realmente el procedimiento para yo usar un pulsioxímetro es tal cual como lo escribí aquí, simplemente tener cuidado que la línea no esté pintada, moverle un poco la yema del dedo, realizarle la medición lejos de una fuente de luz intensa, ¿ya? Y que no apriete mucho el pulsioxímetro.
Entonces realmente no hay mucho, por acá me están escribiendo otros compañeros. Bueno, entonces por ahora vamos a terminar el tema de signos vitales. Eh, prácticas, o sea, esto hay que practicarlo, lo de los signos vitales. ¿Cómo lo vamos a hacer virtualmente? Bueno, ahí es el reto. ¿Cómo vamos a hacer virtualmente una práctica de signos vitales? Sí, miren, me dice otra compañera lo mismo. Entonces, ¿cómo hacer práctica de signos vitales? Porque pues ustedes tienen que aprender a usarlo. Eh, Principalmente el tensiómetro. O sea, de los 4 signos vitales, me interesa que aprendan a tomar la presión arterial. ¿Listo? Creo que a ustedes ya les había mostrado un video sobre toma de presión arterial. No me acuerdo. Voy a revisar. Si estoy equivocado, me dicen. Pruebas de laboratorio. Y pues vamos a ver que la enfermería está antes, durante y después de la prueba. Entonces, antes, orientación, es decir, explicarle al paciente qué es lo que se va a hacer. Estoy hablando un poco rápido porque es que el tiempo se nos está acabando. Entonces, antes de la prueba, explicarle al paciente, orientarle, si hay que firmar consentimiento informado, se le hace firmar consentimiento informado. Durante la prueba, si nosotros hacemos la prueba, pues tener todo el equipo listo, ¿ya? Si no somos los que hacemos la prueba, por ejemplo, una biopsia, las biopsias las hacen los médicos, pues entonces usted ser el rol de apoyo del médico, ¿sí? La persona que va a estar ahí apoyando al médico, pasándole insumos, ¿sí? Asistiéndole en esa parte. Y después de la prueba, pues hacerle seguimiento y control. Generalmente el seguimiento y control que se le hace a los pacientes siempre es con signos vitales. ¿Sí? Casi siempre cuando ustedes vean las palabras hacerle seguimiento y control al paciente, ¿a qué se están refiriendo? A tomarle signos vitales al paciente, a valorarlo al paciente, a preguntarle al paciente qué siente, ¿ya? Porque pues lo que él siente también es importante, por eso se llaman síntomas. Bueno, aquí le paso esta presentación, se me congeló ahí. Ya. Entonces, pruebas diagnósticas nos dice son instrumentos que proporcionan información sobre el paciente. Estas pruebas pueden utilizarse para la detección sistemática básica de un estudio general del estado de salud y a menudo se utilizan para confirmar un diagnóstico. Ojo con ese pequeño pedacito que pues parece que no es importante, pero sí es importante. Dice ayuda para confirmar un diagnóstico. Es decir, las ayudas diagnósticas son eso, una ayuda para llegar a un diagnóstico. Esos son los exámenes de laboratorio. Un examen de laboratorio por sí solo no me puede dar un diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a usted le sale un hemograma y el hemograma a usted le muestra que la hemoglobina está baja, usted probablemente intuye que es anemia, ¿cierto? Usted dice, ah, el paciente tiene anemia, ¿ya? Pero es que usted tiene que valorar otras cosas del paciente para poder estar seguro que es anemia y no otra cosa. Lo que yo les decía el otro día, usted en un hemograma puede llegarle que la hemoglobina del paciente está muy baja, ¿ya? Que el nivel del paciente está, cuando usted toma los signos vitales, usted encuentra que está hipotenso, que la frecuencia cardíaca está alta, ¿ya? Y usted dice, no, es que el paciente tiene anemia, porque el hemograma me está mostrando que la hemoglobina está baja, ¿ya? Pero, como les digo, hay que valorar al paciente. Usted no sabe, si usted no tomó la molestia de hablar con el paciente, de averiguar qué le pasó al paciente, puede ser que ese paciente haya sufrido un accidente de tránsito y al estrellarse sufrió una pérdida masiva de sangre y se desangró el paciente y por eso es que tiene la hemoglobina baja. Eso a veces pasa. Y usted lo toma como una anemia. Entonces, ojo con eso. O sea, un examen por sí solo me ayuda a confirmar el diagnóstico. Por eso se llama ayuda diagnóstica. Pero un examen de laboratorio por sí solo no debería dar un diagnóstico. ¿Ya? Por eso es que se hablan de signos y síntomas. Que los signos son más importantes que los síntomas, les decía yo en otra clase, sí, son más importantes, pero uno no debe despreciar la información que me dan los síntomas del paciente, lo que el paciente siente, ¿ya? Entonces, yo puedo encontrar un paciente
con la presión arterial 180/90. Y yo digo, no, está hipertenso, ¿ya? Pero yo les decía, el día que veíamos la clase de signos vitales, yo les decía, con una sola toma de presión arterial, tú no puedes diagnosticarle al paciente una hipertensión arterial, porque la enfermedad de la hipertensión arterial no se diagnostica con una sola toma de presión arterial, ¿sí? Había que hacer un seguimiento, ¿se acuerdan? Lo que hablábamos que era un afinamiento. Entonces, eso es lo que pasa. Siempre tengan en cuenta presente, esa cosa presente. Un examen no me define todo de por sí, simplemente me confirma. Bueno, entonces vamos a ver diferentes tipos de muestras, ¿ya? ¿Qué tipos de muestras ustedes conocen? La mayoría de la gente conoce las muestras de sangre, las muestras de orina, exámenes de sangre, pero vamos a ver que hay otros tipos de muestras. Y empezamos acá con la muestra de esputo. ¿Qué es esputo? ¿Alguna sabe qué es esputo? Voy a agrandarlo un poquito acá. Acá, esputo. Bueno, Es probablemente. la flema que uno bota, profe, cuando Señorita, uno le eso, da tos o tiene eso, uno gripe, toda esa flema que uno eso, bota de los pulmones. sí, señora, eso es. Exactamente. Eso es esputo, es la flema. Entonces, mírenlo, acá lo dice, secreción mucosa de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Eso es el esputo. ¿Ya? Tipos de exámenes, vamos a ver 3 tipos de exámenes: la citología de esputo, cultivo de esputo y detención del bacilo. ¿Ya? Entonces, en la citología de esputo nos dice, se usa para identificar el origen, la estructura y la función patológica de las células. El cultivo de esputo, recuerden que cuando vean la palabra cultivo, ¿sí? Se refieren a un examen donde el bacteriólogo va a intentar que crezca la bacteria que esté por ahí cerca. Creo que lo mencionamos en la norma pasada, ¿no? Que yo les decía que los bacteriólogos a veces intentan hacer crecer alguna bacteria de alguna muestra, ¿sí? Sea una biopsia, sea una muestra de sangre, una muestra de orina. Eso es un cultivo, ¿ya? Entonces, ¿para qué se usan los cultivos? Para elegir el antibiótico, ahí lo dice, elección de antibiótico. Después de que un cultivo crece, se hace una segunda prueba, que también lo hace el bacteriólogo, una segunda prueba que se llama el antibiograma. En el antibiograma, él coge lo que ya cultivó y los pone a diferentes antibióticos. Esto para saber cuáles fueron los mejores antibióticos que funcionaron contra esa bacteria, le manda el resultado al médico de los mejores, se los marca, se los resalta, y ya el médico simplemente, de esos que le marcó el bacteriólogo, él elige ya con más facilidad cuál antibiótico va a usar. ¿Listo? Detención de bacilo, generalmente para detectar la bacteria de la tuberculosis, ¿no? El equipo que se va a usar: envases estériles identificados, los guantes iban a ser limpios, no estériles, y hisopos. ¿Qué es un hisopo? Un hisopo es, para que ustedes se hagan una idea, yo creo que ustedes conocen el copito Johnson, ¿cierto? Eso es un hisopo, pero más grande, más largo, más grueso. Bueno, nos va a votar la sesión, dice que nos queda menos de 1 minuto, entonces vamos a hacer una pausa, niñas, nos vemos después de 10 minutos. Son las 2:46, uy, estamos cronometrados. Son las 2:46, entonces ahorita nos vemos a las 2:55, ¿vale? Bueno, profe.